9:20 de la mañana, esto es Radio Intereconomía. Vamos con uno de los protagonistas del día, que es Mapfre, que ha presentado sus resultados referidos al primer trimestre de este año. La compañía ha comunicado que ha ganado 311 millones de euros entre enero y marzo de este ejercicio, un 12,7% más, gracias a una mejora de la rentabilidad y al desempeño del negocio en Iberia y Mapfre Re. Vamos a intentar entender los resultados, los pilares del crecimiento y mirar un poquito más a futuro, y lo hacemos con José Luis Jiménez, que es director general financiero de Mapfre. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por atendernos y por atendernos a esta hora. Acabáis de publicar resultados. A las 10 de la mañana es la rueda de prensa a periodistas, a las 12 de la mañana es la convocatoria a los analistas, y aquí, pues en primicia, a los oyentes de Radio Intereconomía, pues vamos a explicarles cómo han sido los números. Decía yo, 310,9 millones de euros en los 3 primeros meses de este año, crecimiento del 12,7%. ¿Cuáles son los pilares de este crecimiento, José Luis? Pues la verdad es que es un crecimiento bastante sostenible, porque en todas las unidades de negocio, los distintos ramos en los que trabajamos, la verdad es que todo ha funcionado bastante bien. Desde la parte del reaseguro, el negocio en España, el negocio en América Latina. Ha sido un buen trimestre en líneas generales, donde hemos tenido quizá un crecimiento un poquito más bajo de lo esperado por parte de las divisas. Todavía seguimos sufriendo en cierta medida pues todo aquello que vino derivado de la guerra arancelaria, y eso supuso pues que bueno, el dólar se depreció por encima de lo que estaba previsto, pero vamos, yo creo que el efecto a día de hoy se va diluyendo, y probablemente una vez que entremos en el segundo semestre, más que restar, pasará a aportar. Por eso decía que el crecimiento es bastante estable, estamos bastante confiados, es un buen resultado, tanto en términos de beneficio como en términos de ratio combinado, que ha vuelto a reducirse una vez más. Por el lado de las líneas de negocio y también de los países, ¿me puedes hacer un pequeño mapita para ver cómo ha ido ese crecimiento? ¿Qué es lo que ha aportado más al grupo? Pues como te avanzaba, yo creo que es un crecimiento bastante, digamos, a través de todas las unidades y todas las regiones. En el caso de Iberia, por tu ejemplo, el crecimiento del beneficio llega a 138 millones, casi un 14% más que en el trimestre del año anterior. Y tenemos un ratio combinado en el 94,1%, que vuelve a disminuir 1,5 puntos, ¿no? Y eso que en la parte de Iberia hemos tenido algunos fenómenos climatológicos, especialmente en Portugal y en España, en los primeros meses del año por el tema de las lluvias. La TAM sigue comportándose de manera bastante positiva, y especialmente en Brasil, donde vuelve a crecer el beneficio hasta los 65 millones, que es prácticamente un 6% más que en el primer trimestre del ejercicio anterior. En Brasil el ratio combinado sigue siendo excelente en el entorno del 75,4%, ¿no? Que es casi un punto menos que el año pasado. Norteamérica, por otra parte, el crecimiento sigue siendo estable, sigue siendo positivo. Hemos alcanzado un resultado de 30 millones y el ratio combinado se sitúa en 95%. Probablemente es el mejor ratio combinado que hemos tenido allí en la operación desde el inicio de la historia, ¿no? Y la parte de Mapfre Re, pues también el resultado ha sido, yo diría, óptimo. Hemos tenido un beneficio de 85 millones, prácticamente un 77% más que en el primer trimestre del año anterior, y un ratio combinado que se ha situado por debajo del 97%, ¿no? Que es prácticamente un punto, 1 menos que el primer trimestre del 2025. Aquí hay que hacer referencia, si recordáis, el primer trimestre del ejercicio anterior tuvimos los incendios de California. Este primer trimestre ha habido menos siniestros catastróficos, y aún así hemos aprovechado un poco también para reforzar las reservas. He visto, José Luis, que las primas han caído un 2,2%, especialmente las primas de no vida, que han bajado un 2,6%. ¿Esto es por el efecto divisa simplemente? Hay una parte que viene explicada por el efecto divisa, que yo creo que esto, como os decía al principio, ¿no? Es un fenómeno que surgió en marzo del año pasado con la guerra arancelaria, pero que se ha ido poco a poco diluyendo a lo largo del paso del tiempo. Es cierto que este primer trimestre del ejercicio la mayoría de las divisas en América Latina se han apreciado, y confiamos que vuelvan otra vez a esos niveles más estables que teníamos prácticamente hace 12 meses. Hay otro factor en la parte de no vida. El primer trimestre del año anterior tuvimos una póliza muy grande en el sector de transportes en España,
este primer trimestre no ha existido, probablemente las pólizas entran a lo largo del año y ese primer efecto en cuanto a lo que es el crecimiento de primas también se irá diluyendo. Ahora mismo yo diría que tenemos unos fundamentales técnicos muy positivos, que estamos preparados para crecer y eso es lo que vamos a intentar hacer en los próximos trimestres. La guerra de Irán comenzó el 28 de febrero. ¿Habéis notado ya en marzo algún efecto, alguna ralentización en el negocio, los ingresos por el ruido geopolítico? Yo diría que todavía es muy pronto para ver las consecuencias, ¿no? Yo creo que la mayoría de los analistas, la mayoría de las compañías, lo que están valorando es si va a ser un conflicto de corta duración o de larga duración, ¿no? Yo creo que la principal consecuencia negativa para la mayoría de las empresas va a ser la inflación. Es cierto que a lo mejor en prácticamente poco más de un mes el efecto no se ve, salvo en la parte del petróleo o en la parte de la energía, pero si el conflicto es sostenido en el tiempo, lo más probable es que la inflación siga creciendo y que eso obliga a los bancos centrales a cambiar el tono de la política monetaria, ¿no? Yo creo que ese es el principal escenario que se está manejando. Y si hay giro en la política monetaria, a una aseguradora como Mapfre, ¿cómo le puede afectar unos tipos de interés más altos? Pues la verdad es que nos afectaría de manera bastante positiva, ¿no? Ahí hay dos efectos. Si tienes unos tipos de interés más altos, probablemente la actividad se va a resentir. Es decir, si el BCE, en vez de tener los tipos en los niveles actuales, vuelve a niveles del 3, 3,5, 4%, lo más probable es que la economía, si no entra en recesión, va a tener un crecimiento muy bajito. Y eso va a afectar, si hay menos actividad, pues probablemente hay menos actividad aseguradora. Pero por otra parte, teniendo una cartera de inversión, teniendo un balance de 70.000 millones y una cartera de inversión por encima de los 60.000, significa, y la mayoría de ello en renta fija, que nos suban 100 puntos básicos, para nosotros tiene un impacto muy significativo sobre los ingresos financieros. Según nuestras estimaciones, en nuestra cartera de renta fija, nosotros llamamos la cartera de gestión activa libre, donde podemos tener más discrecionalidad a la hora de invertir, 100 puntos básicos de subida pueden significar 170 millones de euros más de ingresos financieros netos. Entonces el efecto, yo diría, es positivo. ¿Qué nos gustaría? Pues que realmente el conflicto durara poco, que los tipos de interés se mantengan ahí o puedan subir un poquito, pero tampoco mucho para que no dañen a la actividad. Y eso es algo que vamos a ver en los próximos trimestres. Claro, con estos números y con este escenario podríamos decir que estáis en el camino correcto para cumplir ese plan estratégico que diseñasteis y presentasteis hace no mucho tiempo, ¿no? Sin lugar a dudas. Estamos en el tercer año del plan estratégico, yo digo, las cosas van bastante bien, nosotros tenemos bastante confianza en el presente ejercicio, salvo que la inflación creciera mucho más de lo que está previsto, o que el conflicto se agrava de manera sustancial, yo creo que tenemos una probabilidad muy elevada de conseguir los objetivos o incluso superarlos. Dos cositas más, José Luis. Una, política de dividendos, seguís con la retribución al accionista, mimándole, premiándole. Pues la verdad es que sí, en los últimos 3 años hemos conseguido subir el dividendo hasta 5 veces, ¿no? Y ese es un poco el objetivo que tiene el Consejo. Si la compañía sigue evolucionando de manera positiva, como lo ha hecho en los últimos años, pues lo previsible es que el crecimiento también se mueva a la par. Somos prudentes. El día 28 de mayo haremos efectivo el dividendo complementario, que yo creo que eso es una buena noticia para los accionistas, y nuestro objetivo es crecer de forma saludable, de forma sostenible, y si el beneficio crece, pues imagino que el dividendo pues irá a la par. Y ya lo último, una de las patas importantes de Mapfre es el negocio financiero. Ahí, ¿cómo se está yendo? Que yo sé que va muy bien y estáis empujándolo además bastante fuerte. Y luego, para que siga creciendo, tenéis en el radar más compras, adquisiciones, porque es un negocio donde la escala es muy importante. Ciertamente, somos, digamos, un referente en planificación financiera, especialmente en España. Nuestra gestora Mapfre M gestiona más de 40.000 millones, es la gestora probablemente no bancaria más grande que hay aquí en España, y además con una característica muy particular nuestra, o sea, los clientes coinvierten con nosotros. Aquellas cosas donde nosotros invertimos nuestro propio balance, aquellas inversiones, tanto en renta fija o renta variable, que consideramos que son óptimas para nosotros, son los productos que tenemos para que los clientes puedan invertir en los mismos activos que invertimos nosotros. Tenemos un equipo muy preparado, tenemos más de 10.000 personas especializadas en el negocio de inversiones, en la parte de vida ahorro, y por esa razón, y con una red de más de 3.000 oficinas, tenemos por una parte la cercanía al cliente final, si tiene cualquier duda, cualquier inquietud, la pensión, la cartera financiera,
Y hay otra parte también que le hemos dedicado mucha inversión y mucho tiempo, que es nuestra plataforma Fin, que es la app que está ahora mismo en el Apple Store, donde los clientes pueden hacer cualquier cosa online y prácticamente en tiempo real. Con lo cual pensamos que es algo que tiene que seguir creciendo y convertirnos en ese referente de planificación financiera. Pues José Luis Jiménez, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por las explicaciones a los oyentes de Radio Intereconomía en primicia y enhorabuena a todo el equipo. A seguir creciendo. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Buenos días. Un minuto y vamos con el consultorio 915 33 18 51. Enseguida, Miguel Méndez. Al 45%